Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero con un giro inesperado. Si has leído bien el título, Hande Erçel revela mi gran error con Kerem y su apoyo incondicional. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre tus celebridades favoritas, noticias del espectáculo, análisis de series y películas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en este drama. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Nos enamoraron con su romance en la exitosa serie Sen Kalkapimi, y luego nos derritieron el corazón al confirmar que su amor había trascendido la ficción. Durante un tiempo, todo parecía un cuento de hadas. Fotos juntos en redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, eran la pareja perfecta. Pero como sabemos, la vida no siempre es como la pintan los cuentos de hadas. Hace un tiempo, la noticia de su separación sacudió a todos sus fans. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, dando lugar a un sinfín de especulaciones y rumores. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros que por presiones mediáticas, incluso hubo quienes hablaron de terceras personas involucradas. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente en una entrevista exclusiva, Hande Erçel, aunque sin mencionar directamente a Kerem por su nombre, hizo una serie de declaraciones que muchos interpretaron como una reflexión sobre su relación y posiblemente un arrepentimiento por algo que hizo. La entrevista, que fue para una prestigiosa revista de moda turca, se centraba en la trayectoria profesional de Hande, sus nuevos proyectos y su vida personal. En un momento de la conversación, el entrevistador le preguntó sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera y cómo ha aprendido de sus errores. Fue entonces cuando Hande hizo una pausa y con una mirada introspectiva, respondió: «Creo que uno de los mayores errores que he cometido, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal, fue dejar que las opiniones de los demás influyeran demasiado en mis decisiones. Permití que el ruido externo, las críticas y las expectativas, me desviaran de lo que realmente quería y de lo que era importante para mí». Esta declaración, aunque general, resonó fuertemente entre sus fans y los medios de comunicación. Muchos interpretaron que se refería a su relación con Kerem y a cómo la presión mediática y las opiniones negativas pudieron haber afectado su romance. Pero la cosa no terminó ahí. Hande continuó hablando sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de rodearse de personas que te apoyen incondicionalmente. «He aprendido que es fundamental escuchar a tu corazón y confiar en tu intuición. Y sobre todo, tener a tu lado personas que te amen y te apoyen tal como eres, sin intentar cambiarte». Y aquí es donde entra en juego el apoyo incondicional, que mencionábamos en el título. Aunque Hande no lo nombró, muchos creen que se refería a Kerem cuando hablaba de ese apoyo. A pesar de su separación, varios testigos y fuentes cercanas a la pareja han afirmado que han mantenido una relación cordial y respetuosa. Incluso se han visto interactuando en eventos públicos, demostrando que a pesar de todo, existe un cariño y un respeto mutuo. Hay rumores, aunque no confirmados, de que Kerem siempre fue un gran apoyo para Hande en momentos difíciles, tanto a nivel profesional como personal. Se dice que él siempre la animaba a seguir sus sueños, a no rendirse ante las adversidades y a confiar en su talento. Incluso se comenta que fue él quien la impulsó a aceptar ciertos papeles que al principio, ella no estaba segura de interpretar. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál fue el gran error de Hande con Kerem? Parece ser que permitir que factores externos, como las opiniones de los demás y la presión mediática, influyeran en su relación. Quizás, si hubieran sido más fuertes y se hubieran aferrado a lo que realmente sentían, las cosas hubieran sido diferentes. Por supuesto, estos son solo especulaciones basadas en las declaraciones de Hande y en la información que se ha filtrado a los medios. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente ocurrió entre ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que Hande ha aprendido una valiosa lección: la importancia de ser fiel a uno mismo y de rodearse de personas que te apoyen incondicionalmente.
Y esta lección no solo es aplicable a las relaciones amorosas, sino a todos los aspectos de la vida. A veces nos dejamos llevar por las opiniones de los demás y nos olvidamos de lo que realmente queremos. Permitimos que el miedo al fracaso o a la crítica nos impida perseguir nuestros sueños. Por eso es fundamental que aprendamos a escuchar nuestra voz interior y a confiar en nuestra intuición. Rodéate de personas que te amen y te apoyen tal como eres, que te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. No permitas que el ruido externo te desvíe de tu camino. Y en cuanto a Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si hay alguna posibilidad de reconciliación. Por ahora, parece que ambos están enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Pero como dicen, nunca digas nunca. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar y puedan escribir un nuevo capítulo en su historia. En fin, espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y no olviden que el amor propio es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. En resumen, exploramos la posible confesión superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel sobre un error en su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, enfocándonos en la presión superíndice 3N medio utica y las opiniones externas. Analizamos la importancia del apoyo incondicional y la fidelidad a uno mismo, tanto en el amor como en la vida. Y concluimos con una reflexión superíndice 3N sobre la posibilidad de reconciliación superíndice 3N y la importancia del aprendizaje personal. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande se refería a Kerem? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora vamos a ampliar esta noticia para llegar a las 1600 palabras, manteniendo el mismo tono y estilo. Asterisco asterisco el telón se levanta, Ande Ercel abre su corazón sobre Kerem Bürsin y el precio de la fama asterisco asterisco. La ruptura de Ande Ercel y Kerem Bürsin sin duda, marcó un antes y un después en el panorama del espectáculo turco. No solo eran dos de los actores más cotizados, sino que su romance, nacido entre las cámaras de Senkalkapimi, había cautivado al público mundial. Su historia parecía sacada de un guión de comedia romántica, una conexión genuina que traspasaba la pantalla y se manifestaba en cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Los fans ávidos de cada detalle se convirtieron en testigos privilegiados de su amor, celebrando cada aniversario, cada viaje, cada pequeño gesto de cariño. Pero la vida, rara vez, sigue el guión preestablecido. La noticia de su separación fue un jarro de agua fría, un golpe inesperado que dejó a muchos descorazonados. Las especulaciones se dispararon, alimentadas por la falta de información oficial y la voracidad de los medios. ¿Incompatibilidad de agendas? ¿Presiones profesionales? ¿Aparición de terceros? La realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y matizada. Ahora, meses después de la tormenta mediática, Ande Ercel ha decidido romper su silencio, no para revelar los pormenores de su ruptura, sino para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los errores cometidos. En una entrevista exclusiva para una de las revistas de moda más influyentes de Turquía, la actriz se sinceró sobre los desafíos de la fama, la presión de las expectativas y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si bien Ande evitó mencionar a Kerem por su nombre, sus palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores, quienes interpretaron sus declaraciones como una alusión directa a su relación y a los factores que pudieron haber contribuido a su final. Creo que uno de los mayores errores que he cometido, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal, fue dejar que las opiniones de los demás influyeran demasiado en mis decisiones, confesó Ande con una sinceridad palpable. Esta afirmación, aparentemente sencilla, encierra una profunda reflexión sobre el precio de la fama y la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo donde cada movimiento es analizado, juzgado y comentado por miles de personas.
Ande, como muchas otras celebridades, se vio atrapada en una espiral de expectativas, intentando complacer a sus fans, a los medios, a la industria, a todo el mundo, menos a sí misma. La presión mediática sin duda jugó un papel fundamental en su relación con Kerem. Cada gesto era interpretado, cada palabra analizada, cada silencio amplificado. La pareja se convirtió en objeto de un escrutinio constante, sometida a un juicio público implacable. Las redes sociales, lejos de ser un espacio de conexión y celebración, se transformaron en un campo de batalla donde los fans, muchas veces bien intencionados, expresaban sus opiniones y expectativas, generando aún más presión sobre la pareja. Los rumores y las especulaciones, alimentados por la falta de información oficial, contribuyeron a crear un clima de desconfianza y tensión. La pareja se vio obligada a lidiar con constantes ataques, críticas y acusaciones, lo que inevitablemente afectó su relación. Pero Ande no solo culpa a los factores externos. En su entrevista, la actriz también asume su propia responsabilidad en lo ocurrido, reconociendo que permitió que el ruido externo la desviara de lo que realmente quería y de lo que era importante para ella. Permití que las críticas y las expectativas me impidieran escuchar a mi corazón y confiar en mi intuición, admitió Ande. Esta autocrítica es un signo de madurez y un ejemplo para todos aquellos que se ven sometidos a la presión de las expectativas. Ande ha aprendido que es fundamental ser fiel a uno mismo, escuchar a su voz interior y confiar en sus propias decisiones, sin dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Además, Ande destacó la importancia de rodearse de personas que te apoyen incondicionalmente, que te amen tal como eres y que te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Aunque no lo nombró directamente, muchos creen que se refería a Kerem cuando hablaba de ese apoyo. A pesar de su separación, varios testigos y fuentes cercanas a la pareja han afirmado que han mantenido una relación cordial y respetuosa. Incluso se les ha visto interactuando en eventos públicos, demostrando que, a pesar de todo, existe un cariño y un respeto mutuo. Los rumores de que Kerem siempre fue un gran apoyo para Ande en momentos difíciles, tanto a nivel profesional como personal, son persistentes. Se dice que él la animaba a seguir sus sueños, a no rendirse ante las adversidades y a confiar en su talento. Incluso se comenta que fue él quien la impulsó a aceptar ciertos papeles que al principio, ella no estaba segura de interpretar. Si esto es cierto, la relación entre Ande y Kerem, a pesar de su final, fue un ejemplo de apoyo mutuo y crecimiento personal. Quizás su amor no estaba destinado a durar para siempre, pero sí les permitió crecer como personas y aprender valiosas lecciones sobre la vida y el amor. El futuro, como siempre, es incierto. Solo el tiempo dirá si hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem. Por ahora, ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Pero, como dicen, nunca digas nunca. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar y puedan escribir un nuevo capítulo en su historia. Lo que sí es seguro es que Ande Ercel ha emergido de esta experiencia más fuerte, más sabia y más decidida que nunca a ser fiel a sí misma. Su historia es un recordatorio de que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante sin perder la esperanza de encontrar el amor verdadero y la felicidad. Su confesión abre un debate sobre el coste de la fama y la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento.